Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer webinar de Región de Datos. Mi nombre es Gloria Guerrero y les doy la bienvenida por parte de Altec. Les platico un poco. Región de Datos es una colaboración entre Altec y distintas latitudes para contar las historias detrás de los datos y los proyectos que forman parte de la Alianza Latinoamericana de Tecnología Cívica, apoyado por Fundación Avina y la idea de este esfuerzo colaborativo es contar nuestro trabajo más allá de las herramientas tecnológicas y buscamos que en cada historia sean los protagonistas quienes nos cuenten parte del proceso, conozcamos cuáles fueron los retos, los obstáculos y sobre todo el impacto que estamos creando a través del uso de la tecnología cívica y los datos. Y hoy, para inaugurar este espacio, tenemos el gusto de tener al equipo de Río Abierto, un proyecto realizado por La Diaria, uno de los diarios más importantes de Uruguay, que junto a diversos investigadores lograron que convergieran población, gobierno y periodistas para solicitar información, procesar y visualizar datos y hacerle llegar esta información de una manera clara y precisa a la población sobre el estado del agua y la calidad de la misma y la situación que vivían los ríos, específicamente en la cuenca del río de Santa Lucía. Que sin más, le doy la palabra a Jordi, quien estará moderando conmigo por parte de distintas latitudes. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Muy buenos días y muy buenas tardes a quienes nos están acompañando. Yo soy Jordi Meléndez Yúdico, director de Distintas Latitudes, una plataforma de información y análisis sobre distintos temas y comunidades en América Latina. Estamos muy contentos de esta alianza colaborativa que tenemos con Altec. Y de parte de Distintas Latitudes nos ha tocado hacer una serie de investigaciones y reportajes para tratar de entender a mayor profundidad cómo es que está operando el ecosistema de tecnología cívica en América Latina, con un particular énfasis en aquellos proyectos que han sido impulsados y acompañados por la Alianza Latinoamericana de la Tecnología Cívica, ALTEC. Para nosotros es también un honor estar participando en este primer seminario web de Región de Datos. Vamos a partir a conversar sobre una iniciativa muy interesante que se llama Río Abierto, que como ya comentó Gloria, se desarrolla en Uruguay a partir de un medio tradicional que se llama La Diaria. Nos acompaña aquí parte del equipo de Río Abierto. Y quizá también simplemente mencionarles que existe también una serie de contenidos sobre Río Abierto que está en esta sección en el blog de Alte que se llama Región de Datos. Lo voy a poner en el chat de este Zoom por si alguien quiere encontrarlo. Y también lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales tanto de Altec como de Distintas Latitudes. Entonces, la idea, para no demorarnos más, es tener una conversación de 1 hora con las personas de Río Abierto. Más adelante, si Nelly Luna, cofundadora de Ojo Público, se llega a conectar, intercambiaremos también algunas ideas con ella. Hola, Y, Jordi. ¿qué tal? Aquí está Nelly, sí se pudo conectar, fantástico. Bienvenida. Entonces, para no demorarnos más, la idea es que Lucía Pardo y su equipo puedan hacernos una introducción de qué es Río Abierto, cómo se entiende Río Abierto, cuál fue la concepción de Río Abierto, y después generar una serie de conversaciones muy abiertas sobre los principales aprendizajes, impactos, y también, ¿por qué no?, saber cuáles fueron sus principales obstáculos, a qué se enfrentaron, cuáles han sido sus mayores retos hasta el momento. Entonces, bueno, pues si no hay ningún inconveniente, le cedo la palabra a Lucía Pardo y le pediría si pueden presentarse las personas que están del lado de Río Abierto, en Uruguay. Hola a todas y todos, de nuevo, que era lo que intenté comenzar por saludarlas. Mi nombre sí es Lucía Pardo, estoy en la coordinación general de Río Abierto, pero bueno, están acá también mis compañeras, así que hacemos una primera ronda de presentación y nos vamos metiendo a lo que es el portal de Río Abierto y a la experiencia. Sí, yo soy Natalia Ubal, que bueno, no nos vemos, pero los saludo a la distancia. Natalia Ubal, yo soy coordinadora periodística del proyecto Río Abierto y además soy periodista y editora de La Diaria. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ana Tuduri, yo soy abogada y bueno, un poco trabajo en el tema de datos. Vendría a ser la coordinación de datos.
Bueno, muy bien. No sé si ahora hemos logrado compartir pantalla o no. Ahí la estamos viendo. Yo la estoy viendo y... Sí, ya está. Exacto. Bueno, pero era simplemente para recorrer un poco esto de qué significa la plataforma, de alguna manera, Río Abierto, donde confluyen todo lo que tiene que ver con un proyecto de periodismo que de alguna manera está en el ADN de la diaria, en esto de entender que el periodismo surge justamente de una alianza entre ciudadanos y ciudadanas comprometidos con agendas que queríamos, de alguna manera, que queremos promover, y bueno, periodistas y fotógrafos que empiezan a pensar este proyecto, y es así que surge la diaria, y está muy ligado desde sus inicios justamente a una comunidad que sostiene el proyecto, no solamente con el aporte que mensualmente realizan para que el proyecto exista, sino también contribuyendo en lo que tiene que ver la generación de contenidos, y en ese sentido Río Abierto marca o contribuye de una forma muy importante a sistematizar de alguna manera una forma de hacer ese periodismo participativo. Entonces, el proyecto en realidad es un proyecto que generamos desde la diaria en alianza con Facultad de Ciencias, como venían diciendo, y esto es fundamental porque esa cosa de tener una contraparte para entender un poco más a la hora de profundizar en temas tan complejos como es el tema del agua y distintos temas ambientales, pero sobre todo también abriendo a la participación a una comunidad porque entendíamos y sabíamos que el conocimiento estaba ahí. Entonces el proyecto desde un comienzo se plantea ciertos intercambios que tiene que ver con, bueno, poder traer y convocar a esas personas que están sensibilizadas con temas comunes, ¿no? En ese sentido hay un taller especialmente donde logramos convocar diversos actores de sociedad civil, de academia, y también del gobierno para pensar la agenda periodística de Río Abierto, que inicialmente había sido obviamente trabajada, y bueno, eso es un poco obviamente, tiene que ver la conducción de Natalia articulando, digamos, eso de, bueno, una mirada periodística que se enriquece con una mirada que aportan los científicos, las personas que están viviendo en el territorio y también comparten sus experiencias, y bueno, y sobre todo desde la academia y sociedad civil, diferentes aliados que se sumaron y vinieron y estuvieron acá abajo durante más de 2 horas, bueno, pensando cuál es esa agenda y cómo incorporamos además en esa agenda una perspectiva de género y de generaciones y de territorio, pero de nuevo, creo que parte de la fortaleza es la capacidad de generar ese encuentro y ese ámbito de conversación y de intercambio, ¿no? Y ahí creo que hay una fortaleza, tal vez de la diaria a la hora de profundizar en este proceso de periodismo. Después, bueno, nada que parezca tampoco tan... Porque, a ver, me parece que parte de esto es cómo vamos tomando, incorporando prácticas que tienen que ver con cómo generar mejor esa agenda. Entonces también se traduce en talleres, en este caso, bueno, son talleres que hicimos en la cuenca de Santa Lucía, en la ciudad de Santa Lucía, que da nombre al río, que justamente abastece de agua potable a gran parte de la población, para preguntar un poco, bueno, cuáles eran sus preocupaciones en territorio, y ahí es un componente entonces del proyecto que tiene que ver con esto de incorporar los problemas y herramientas, para con las mismas vecinos y vecinas diseñar justamente estas plataformas que nos permitan colectivizar esa información. Después, bueno, hay todo un componente que tiene más que ver con cómo tomás toda esa experiencia para hacer un periodismo diferente de alguna manera, y me parece que, bueno, ahí está bueno capaz que Natalia cuente un poco más esto que tiene que ver con cuáles han sido los temas de agenda de Río Abierto. No sé, Nati, si querés contar un poco más. Sí, en realidad el surgimiento de Río Abierto tiene un poco que ver con un diagnóstico que hacíamos y que es público también, de que existe escasa disponibilidad de datos, de información sobre la calidad del agua en Uruguay, y Río Abierto fue una manera como de disponibilizar esos datos que no eran públicos, y también de poner el tema en agenda, poner el tema de la calidad del agua en agenda en Uruguay. Y en ese sentido hemos tenido algunos logros que después quizás compartamos con ustedes, del cual, bueno, nos sentimos bastante satisfechos, digamos, del rol que ha jugado Río Abierto en ese sentido. Respecto al tema de los contenidos periodísticos, hay algunos aspectos que quizás hayan sido también innovadores para el trabajo periodístico de la diaria, por lo menos, que es incorporar, digamos, la mirada, como incorporarla más integralmente, ¿no? El tema del acceso a la información pública
y los pedidos de acceso a la información pública como insumos para la tarea periodística. En ese sentido, Río Abierto, después les va a contar Ana Tuduri, que es nuestra especialista en el tema, pero ha hecho muchísimos pedidos de acceso a la información pública a organismos. En algunos casos esos pedidos de acceso a la información han tenido como efecto que el organismo se haya dispuesto a disponibilizar esos datos, hacerlos públicos en sus páginas web, en sus sitios oficiales, a raíz de los pedidos que realizó Río Abierto. Entonces el componente de acceso a la información pública es un componente importante, pero también, como decía Lucía, el componente de la participación en la definición de la agenda periodística, que es algo que a lo que no estábamos habituados, y en general yo creo que los medios y los periodistas muchas veces trabajamos como muy en solitario y de alguna manera separados, o no tenemos los vínculos con nuestra comunidad lectora que nos retroalimenten en la generación de una agenda, y en el caso de Río Abierto hicimos talleres para generar y ayudarnos a pensar esa agenda periodística. Y después hay otro componente interesante, me parece, del proyecto, que tiene que ver con el trabajo colaborativo también entre periodistas de distintos países, ¿no? Tenemos el ejemplo de una nota que hicimos sobre la planta de celulosa de UPM, que ya está funcionando en Uruguay. Es una planta de celulosa de una empresa finlandesa. Hicimos un trabajo en colaboración con un periodista de Finlandia para un poco comparar los desempeños a nivel ambiental, sobre todo, pero también laboral, económico y en distintos aspectos del desempeño de UPM en sus plantas en Finlandia y el desempeño de UPM en Uruguay. Eso fue interesante, se publicó en un diario de Finlandia y se publicó en La Diaria. Y después tenemos un pasante de Francia en el proyecto Río Abierto, que es también una anécdota linda, interesante, porque se enteró de que existía el proyecto a través de la web y quiso venirse a Uruguay a hacer una pasantía en el proyecto. Y es interesante porque aporta como una mirada más global de los temas ambientales, que muchas veces estamos muy focalizados en lo nacional, y en ese sentido fue también como un aporte interesante. Y bueno, y por último, porque para no monopolizar y después vendrán las consultas que quieran, pero el tema también de datos que no existían o que no se pensaban de esa manera, como en el caso de género y acceso al agua. La dimensión de género en el tema de los datos sobre calidad del agua era inexistente, no se consideraba por parte de los organismos públicos, y a raíz también con el apoyo, ¿no?, de Altec para poder visualizar el fenómeno, a raíz de ciertos, de poner el tema, de pensar que esos datos no estaban discriminados por género, en contacto con nuestros suscriptores y con una empresa que era de propiedad de uno de nuestros suscriptores, se le ocurrió la manera de cruzar los datos como para poder acceder a tener una discriminación por género de esa información. Y eso fue interesante también, es un aporte. Yo creo que puso también el tema en agenda de que no existen datos discriminados por género en este tema, y es un problema, ¿no? Y bueno, y muchas podríamos hablar durante horas, pero le dejo a Ana capaz para que cuente un poco su parte. Bueno, en realidad mi parte tiene que ver con los datos. Partimos de un diagnóstico de que no existían datos disponibles, solamente un organismo estaba publicando datos. De todas maneras, esos datos no estaban actualizados, y también hay un tema con entender esos datos. Se pueden publicar muchos datos, pero si los datos son inaccesibles para cualquier persona, no tiene sentido. Entonces, creo que acá el aporte de Río Abierto es muy importante, porque nosotros estamos tratando de mostrar esos datos de una manera simple, sencilla, para que cualquier persona interesada los pueda leer o reutilizar. Y ahí surgió la idea de hacer un portal, el portal de Río Abierto Datos, para que cualquier persona que esté interesada en la temática, sea un estudiante, sea una persona, sea un vecino, sea otra persona de otro país, un técnico, pueda entrar al portal y descargar los datos y reutilizarlos. Y nada, un poquito un paseo por el portal. Obviamente que esto va a ir incrementando, vamos a seguir publicando datos que tenemos, pero que estamos trabajando. Hoy tenemos solo algunas categorías, creo que son 6, que es acceso a saneamiento, acceso a información pública, datos abiertos, género, permisos de uso de agua, gobernanza del agua y ámbitos de participación. Obviamente que esto está en construcción y va a seguir creciendo la información, pero siempre estamos trabajando en la línea de democratizar la información, que sea accesible y que obviamente sea reutilizada. Nada, fue un trabajo bastante arduo.
fueron muchos pedidos de acceso a la información pública, específicamente fueron 28. No solo el trabajo de realizar la solicitud, sino también procesar esos datos es bastante arduo, porque la mayoría de las respuestas son en PDF, y eso requiere un trabajo posterior de crear esas bases a veces manualmente, y bueno, y eso lleva muchísimo tiempo, así que nada, hemos tenido también la colaboración de los científicos y de expertos que son suscriptores, o simplemente personas que están interesadas y que han colaborado con nosotros para hacer esos datos accesibles. No sé mucho más. No, complementando lo que dice Ana, tiene que ver con esto de que bueno, muchas veces la información que se nos facilitaba no era, o sea, era difícilmente comprensible para personas que vienen estudiando el tema, ¿no? Entonces, esa necesidad de, bueno, de trabajar con especialistas, no solamente en la lectura, sino en empezar a mejorar la forma en que se hacen los pedidos, para después poder trabajar con esa información. Y bueno, y reafirmar de alguna manera el diagnóstico del que partíamos, donde de la cantidad de organizaciones e instituciones que están generando datos en relación a la cuenca de Santa Lucía, solamente una publica en su portal, y entonces, bueno, toda esta información que nosotros estamos disponibilizando a través de esta plataforma, de alguna manera también, bueno, pretende empezar a generar método en relación a esto, y a cómo compartimos con otros periodistas o con estudiantes, a la academia, también esta información que realmente está dispersa, y bueno, y son tiempos en los que mejor periodismo y la academia trabajando en estos temas, sin duda, hay un desafío enorme para trabajar, así que bueno, es un aporte que creemos que va abriendo y sumando a esto de más datos para una mejor gestión pública. Fantástico, Lucía. A mí algo que, o sea, quisiera iniciar esta conversación con una reflexión, y es que a veces los conceptos de tecnología cívica, periodismo de datos, acceso a la información, parecen como cosas muy lejanas para el común de la gente, ¿no? Para la mayoría de la gente. Sin embargo, hay cosas que son indispensables para la vida diaria de las personas, entre ellas el agua. América Latina es uno de los continentes con las riquezas hídricas más importantes del mundo, es decir, todos sabemos que el río Amazonas significa uno de los principales afluentes del continente. Existe el lago de Maracaibo en Venezuela, que es uno de los más grandes. Canadá está surcado también por grandes lagos. Hay un manto freático en Paraguay, el manto guaraní. Y esos no son conceptos, o sea, esos son cosas que son muy básicas y cotidianas para todas las personas del continente, para todos. Todos tenemos que beber agua, todos tenemos que asearnos, todos utilizamos de alguna u otra manera y consumimos agua en todos los momentos de nuestra vida. Y algo que me parece muy relevante de lo que hace el proyecto de Río Abierto, y que eso creo que debería ser replicado en muchos otros medios y proyectos del mundo, es tratar de traducir, en primer lugar, buscar la información y traducir la información para una comunidad y hacer realmente un periodismo de servicio. En este caso, sobre la calidad del agua de los ríos y las cuencas en donde vive un determinado número de personas. Eso me gustaría apuntarlo como una reflexión inicial. Les pido a las personas que nos están acompañando, si son tan amables de presentarse en el chat, si nos pueden decir sus nombres, países, medios o instituciones para saber quiénes son. Y yo lanzaría una primera pregunta para el equipo de Río Abierto, y sería: ¿qué cambió para la diaria a partir de este proyecto de Río Abierto? ¿Algo cambió? Y si algo cambió, ¿qué cambió? Yo creo que cambiaron muchas cosas. Igualmente me parece que tenemos el desafío de replicar ese aprendizaje del proyecto en otras áreas del diario, que quizás no lo hayamos hecho todavía, pero me parece que en primer lugar yo marcaría el cambio ese en la concepción de que el periodista trabaja solo o trabaja con otros periodistas solamente.
y el periodista puede trabajar con mucha gente y es deseable que esos aportes, digamos, lleguen y que se trabaje en equipo con gente de otras especialidades, disciplinas, con otros saberes, con otro saber hacer, ¿no? En particular hablo personalmente, me enriqueció mucho trabajar, por ejemplo, con una abogada como Ana, o con Lucía Pardo, que tiene experiencia en proyectos, que tiene experiencia en gestión, en administración, y en concepción y desarrollo de proyectos, y además el trabajo con gente especialista, digamos, en datos en general, con programadores, también tenemos experiencia en el proyecto de trabajar con programadores, y todas esas cuestiones que van enriqueciendo la labor periodística, sumado a el intercambio con la comunidad, ¿no? Que eso es súper interesante porque uno descubre que, como decía, enriquece muchísimo el trabajo periodístico. Entonces, primero, que el periodismo es una tarea colaborativa y no solo entre periodistas, ese sería como un aprendizaje, ¿no? Me parece. Segundo, que muchas veces nos gana en la tarea periodística, nos gana la inercia, ¿no? Y estamos esperando que la información nos llegue de alguna manera, o porque nos la proporciona una empresa, o porque la proporciona el gobierno, y en realidad la información hay que salir a buscarla, ¿no? Un poco esa actitud más proactiva, ¿no? De que se traduce, digamos, en esos pedidos de acceso, que se traduce después en eso que mencionabas de la traducción de esos pedidos, de esas respuestas, que muchas veces están en un lenguaje oscuro, en un lenguaje que justamente lo que pretende es que las personas no entiendan cómo afecta eso su calidad de vida, cómo afecta su dinámica cotidiana. En Uruguay, después de que surgió Río Abierto, hubo un fenómeno muy importante de floraciones de cianobacterias en las playas, la gente no se pudo bañar en las playas de Montevideo, y de alguna manera esa repercusión, digamos, en la vida cotidiana está marcada por un montón de cuestiones que si no las entendemos previamente, que tienen sus bemoles y sus dificultades técnicas para comprender, no entendemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando, ¿no? Y cómo afecta eso nuestra calidad de vida y afecta el uso del espacio público y el derecho al agua como incluso para el uso recreativo, ¿no? No solamente para consumo y para la vida. Y bueno, me parece que esas cuestiones fueron aprendizajes, ¿no? en todo este proceso, y como decía, el desafío es replicar esa experiencia en otras áreas del diario. Sí, complementando un poco lo que decía Natalia, creo que, claro, está por un lado esa mirada o esas transformaciones que empiezan a darse en la redacción, donde, bueno, a veces hay dinámicas que están instaladas. Hoy te escuchaba, Jordi, cuando presentabas La Diaria y decías, bueno, La Diaria es un medio tradicional de Uruguay, sí, en cuanto a que además nosotros fuimos un medio que salimos hace 13 años en papel, tuvimos que ver cómo repensar nuestro modelo hacia lo digital, y eso también implica repensar la manera en la que hacemos las cosas, y todavía estamos frente a ese desafío, ¿no? Con ciertas ventajas tal vez, o fortalezas, mejor dicho, que tiene que ver con esto de una comunidad que respalda, pero Río Abierto también nos ayuda, yo lo veo tal vez más desde la gestión, eso es decir, bueno, cómo sistematizar esa práctica, ¿no? Que eventualmente para replicarse podrá tener un montón de variantes, incluso hacia otros verticales de la diaria, pero esto de, bueno, de pensar en generar que, a ver, también me gustaría aclarar que no es que se traduzcan grandes cosas, sino en sistematizar esas formas de hacer, ¿no? Eso de que haya un encuentro periódico donde nos encontramos periodistas, el equipo obviamente está integrado por Sandro Pereira, director de fotografía de La Diaria, Silvia Rosa se sumó hace unos meses también con este enfoque más desde la tecnología cívica, justamente en esto que se nos viene de pensar una nueva plataforma de monitoreo, el editor de ciencia, la editora de salud de La Diaria. Entonces, esa práctica sumada a los investigadores de Facultad de Ciencias, que sistemáticamente están viendo una agenda, viendo cómo mejorarlo, cómo abordar, podría entrar en cosas que tal vez parecen pequeñas, pero tienen que ver con una concepción de todo un proyecto, ¿no? Y bueno, y esto de tener esas instancias de intercambio, de poder sistematizar con un diagnóstico a través de una entrevista cuáles son específicamente los intereses de nuestros suscriptores y suscriptoras en relación al tema, que eso te permita, hicimos una encuesta que para lo que es Uruguay, o sea, en menos de 24 horas, recuerdo esa cifra, porque fue que más de 800 suscriptores habían dado respuesta a una encuesta que realmente llevaba un buen tiempo y te lo avisaba de responder, ¿no? Entonces podría como entrar en muchos detalles en cuanto a cómo se diseñó esa encuesta, desde qué miradas, que fue súper interesante, fue
desarrollo colaborativo de la encuesta, después cómo se aplicó la encuesta, qué sacamos de ahí, qué nos permite quienes quieren participar en contenidos, citarlos para participar en contenidos, suscriptores que propusieron trabajar como una campaña más de sensibilización, venía a trabajar en una campaña desde, bueno, cómo desde nuestro lugar podemos generar también acciones, y bueno, hay un montón de ideas que en realidad van surgiendo a partir de ese diálogo y que es desde la comunidad. Entonces, si bien desde la diaria lo veníamos haciendo, tal vez eran, bueno, encuestas puntuales, algún taller puntual, y Ruido Abierto lo que le dio fue como, creo que un método, y de ahí fuimos tomando aspectos muy interesantes para replicar otros verticales. Y por decir algo muy puntual también, antes Ana claramente era la abogada de Ruido Abierto, ¿no? Entonces, cómo empezar a visualizar un rol muy específico, lo que hoy se transforma mucho más que la persona que pida datos o información pública, ¿no? Sino que participa en la concepción de los contenidos, en el enfoque de los contenidos, y también en la estrategia para generar esos datos, ¿no? Y empieza como también a cruzarse con otros verticales. Entonces, cuando un periodista también tiene la apertura para poder generar, creo que ahí muchas veces me parece que son interesantes identificar características de las personas que están en los proyectos. Claro. Acá Natalia, mi compañera, que todos saben que admiro muchísimo, pero me parece que también hay como una cabeza a la hora de, bueno, ¿cómo se sienta el periodista en esto de que le cuestionen? ¿No nos escuchan? Sí, No, sí, sí, te escuchamos. ¿Cómo Quería... se siente el periodista en esto de sentarse realmente, ¿no? Desde ese lugar de escuchar y estar dispuesto a que los planes cambien, ¿no? Y a encarar otra manera de hacer periodismo? Vos decías esto de periodismo participativo, periodismo ciudadano. A veces aparecen nombres como grandes etiquetas, periodismo de datos, y parecen solo como modas que pasan, ¿no? Y lo interesante cuando uno se sumerge y genera una experiencia de aprendizaje, me parece, es cuando todo empieza como a tener otro sentido. Claro, muchas gracias, Lucía. Yo rescataría 3 elementos clave de lo que mencionaste. Por un lado, bueno, no solamente tú, sino también todo el equipo de Ruido Abierto ha sido muy insistente, creo, con 3 aspectos. Uno, el enfoque de comunidad. No solamente es un equipo de periodistas lobos solitarios que hacen un proyecto entre ellos, sino hay un enfoque de comunidad, de servirle a las audiencias, de servirle a una comunidad específica, trabajar con ella de manera cercana a través de talleres, encuestas, y hacer un regreso, digamos, de los contenidos hacia ellos. Y otra cosa que también rescato como segundo punto es la importancia del trabajo multidisciplinario, que no es solamente tener una redacción en donde participen periodistas, programadores, diseñadores y alguien más, sino genuinamente generar un espacio permanente de trabajo y reflexión en donde la opinión de otras personas con otros saberes tiene pues mucho que aportar, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que se refleja mucho en la génesis y en el crecimiento de lo que es y ha sido Ruido Abierto, es decir, ese trabajo multidisciplinario no solamente fue al inicio, sino que se ha mantenido siempre. Y por último, bueno, algo muy obvio y es el abordaje periodístico. No hay una intención de pues, digamos, no están haciendo meramente activismo, lobbying, están haciendo periodismo. Sin embargo, a través del periodismo han logrado incidir en la agenda pública de datos abiertos en Uruguay, etcétera, y eso me parece fantástico. Me gustaría, si Nelly nos escucha, si pudiera ella también participar, hacer un comentario o una pregunta hacia el proyecto de Río Abierto. Para quienes no conocen, Nelly es cofundadora de Ojo Público, uno de los medios nativos digitales más interesantes que existen hoy por hoy en América Latina, y es un proyecto periodístico que también ha trabajado bastante el tema de agua. Entonces, no sé si estás por acá, Nelly. Sí, Jordi. Bueno, les comentaba en un inicio que de hecho del trabajo de la diaria con Río Abierto lo hemos venido siguiendo hace varios meses y nos interesaba porque también nosotros habíamos estado investigando un poco cómo se otorgaban estas autorizaciones de uso del agua, y fue una feliz coincidencia encontrarnos dentro de Altec con Lucía y el equipo de la diaria. Y lo que
más destaco, además de lo que has mencionado ahora como aprendizaje en todo este proceso, es esta incorporación de la comunidad de lectores en el diseño y desarrollo de una agenda periodística, ¿no? Y también por ahí quería preguntarle a Lucía y a Natalia cómo esta es una práctica, de hecho, innovadora para un medio. ¿Cómo fue este proceso, no? Porque casi siempre los periodistas estamos acostumbrados como que a definir una agenda desde lo más relevante hasta aquello que consideramos pueda ser de interés público, y muchas veces también la comunidad o la audiencia tiene una mirada distinta. Si pudieran detallarnos cómo fue este proceso, este primer encuentro que hubo con los lectores, qué opiniones tenían sobre las historias que ustedes ya habían publicado, y si sintieron o no que lo que ellos demandaban era información similar o que era una información distinta. Sí, ahí, Nelly, ¿qué tal? En realidad hay un punto importante a destacar previo, que es que la diaria no partió de cero, digamos, no pretendió crear una comunidad a partir de Río Abierto. La diaria ya tenía una comunidad muy fuerte acumulada durante muchos años de trabajo en Uruguay. Digo porque eso es importante para el tema de replicar las experiencias. En realidad funcionó esto también porque había una comunidad, o por lo menos desde nuestro punto de vista también, porque había una comunidad muy fuerte y con mucho sentido de pertenencia al medio, ¿no? Que eso muchas veces no sucede quizás capaz que con otros medios, con otros sí, pero hay un factor que es definitorio, me parece a mí, que es una comunidad con sentido de pertenencia al proyecto periodístico y no solamente al proyecto Río Abierto. Entonces ahí como que, digamos, fue fácil también, relativamente fácil para nosotros, ver que la gente se comprometiera, digamos, en la generación de esta agenda. Y respecto a lo que preguntabas, Nelly, bueno, cómo fue ese proceso y también cuáles eran los intereses de la gente que nos acompañó en los talleres y si coincidían o no con los nuestros, en realidad nosotros veníamos con cierta agenda y lo que me da la sensación a mí como periodista es que las personas las personas que nos acompañaron tenían un interés en una agenda como más cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el tema del agua y la educación, o el tema del agua y la salud, aspectos que quizás no tenían que ver con cuestiones más abstractas como la gestión pública, digo, es abstracta pero se traduce en cuestiones concretas, pero quizás como todas las cuestiones vinculadas a los debates sobre la gestión pública del agua, o la participación en la gestión del agua, o otros, por ejemplo, el tema de economía y ambiente, no fueron temas prioritarios para la comunidad, y sí apareció con mucha fuerza lo de la educación, ¿no? Cómo se incorpora la conciencia, generar conciencia sobre el tema de la importancia de cuidar el agua desde la educación, o también los efectos de la mala calidad del agua en la salud. Yo como que percibí un poco que la agenda difería, en algunas cosas coincidía, pero lo que difería básicamente era que había una preocupación más por temas más quizás cotidianos, ¿no? Que afectan más cotidianamente y directamente a las personas. Y eso también es un aprendizaje para nosotros como periodistas, ¿no? Nosotras como periodistas, de empezar a ver distintos enfoques, ¿no? En la cuestión de la agenda. Uno aparentemente está muy convencido de lo que está haciendo es importante y es lo más importante, y sin embargo la comunidad también te abre los ojos a ver otros temas que capaz que no te hubieras imaginado antes, ¿no? Y que quizás para esa comunidad son más importantes que otros temas que a vos te resultan más quizás interesantes de abordar. Entonces me parece que ese fue como un aprendizaje interesante. Uh-huh. También me gustaría un poco que nos compartieran en todo este proceso de co-creación, o sea, tanto de las audiencias como por parte de diversos especialistas, investigadores, ustedes como periodistas, el rol de la tecnología. Porque si bien Río Abierto es un proyecto que tiene, me parece, una sinergia muy especial entre la cuestión online y offline, por todo el tema de talleres, capacitación, educación, ¿cuál fue el rol de la tecnología para ustedes? O sea, si pensamos en tecnología cívica y el impacto que buscamos crear, para ustedes, ¿cuál es como el mayor aprendizaje de esta? Sí, hay un componente donde en realidad visualizamos tal vez el fuerte de desarrollo de Río Abierto en cuanto a tecnología cívica, que tiene que ver con desarrollar una plataforma
para poder facilitar el monitoreo ciudadano de una experiencia piloto que se va a hacer en relación al el control, ¿no?, del agua en el río Santa Lucía. Eso en realidad, bueno, justamente surge también de intercambios con la propia comunidad y estamos ahora avanzando para poder instrumentarlo de alguna manera, obviamente en alianza, bueno, no solo con Facultad de Ciencias que viene promoviendo esto, sino con todos los centros educativos que integran un consejo de centros educativos de la ciudad de Santa Lucía, donde participan todos los jardines, desde los jardines de infantes, las escuelas, los liceos y la escuela técnica. Entonces eso es parte de lo que vendrá y que ojalá pronto podemos contarles en qué desembarca, pero básicamente tiene que ver como una respuesta a esto de decir, bueno, los datos del día a día que tienen que ver con el agua que consumimos, con el agua de los ríos en los que nos bañamos, no está disponible, ¿no? Y hoy tal vez tiene que ver con eso de que naturalizamos bueno, conocer, yo qué sé, el pronóstico del tiempo, que sea una información que esté visible para todos, y de repente no estamos tan naturalizados a tener de primera mano información que tiene que ver con su servicio básico, ¿no? Incluso en esto de que los datos no estén disponibles, una de las primeras publicaciones de la diaria tuvo que ver con, bueno, justamente los resultados del monitoreo de la calidad de agua que realiza la UCEA, justamente lo que está evaluando es el servicio de la empresa pública que tiene la responsabilidad de proveer de agua, y bueno, y en realidad, justamente de poder ponerse a analizar esa base de datos, surgió que había habido un caso de contaminación puntual en una localidad específica, y a raíz de la publicación de la diaria se generó, las autoridades locales llamaron a conferencia de prensa de los medios locales para explicar a qué se pudo haber debido, pero sobre todo para explicar cuál es el monitoreo que se hace y por qué también esos datos no están disponibles. Entonces, creo que a veces son como esos pequeños aspectos que tienen que ver con empezar a disponibilizar información a través de una plataforma que te permite bajarte justamente todos esos datos y empezar a trabajar. De hecho, como parte, si se quiere, tiene cierto simbolismo, pero la diaria, en realidad a través de Río Abierto, fue la primera empresa que publica en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos bases de datos, ¿no? Claro. Entonces, esto también tiene que ver con, a ver, esto de, que la tecnología sirva, bueno, cómo ir abriendo punta de alguna manera en relación a un tema que aquí en Uruguay hay muchísimo por hacer. O sea, si bien nosotros partíamos de un diagnóstico bastante pesimista en torno a la dificultad del acceso a la información en un tema tan difícil, porque estaba dispersa, porque, o sea, realmente la información no está pública. Uruguay sigue avanzando en lo que es la firma de convenios internacionales que justamente, y bueno, y también de compromisos de gobierno abierto en relación a estos temas ambientales, pero la realidad es que la información es muy difícil de acceder, y bueno, vuelvo a decir lo mismo, en momentos donde por un lado está el desafío de lo que está pasando con las cianobacterias, por otro lado está la instalación de una de las plantas más grandes del mundo en un río, en el Río Negro. Entonces, dar seguimiento e intentar mostrar qué está pasando con los espacios de participación que por ley o que en los papeles existen, pero que en el día a día después tienen dificultades para poder tener una participación plena, creemos que, bueno, es una forma de empezar a ver cómo estas herramientas las ponemos al servicio de eso, ¿no? Un ejemplo, las comisiones de Cuenca, que es uno de los espacios que se crea para, justamente de participación, a raíz de una nota que íbamos a hacer en Río Abierto, quisimos acceder a las comisiones de Cuenca de esos espacios abiertos y no estaban disponibles. Entonces, a raíz de pedir esa información fue que después se empiezan a disponibilizar. Entonces, bueno, de nuevo, son como pequeños, grandes logros tal vez, pero que bueno, que creemos que van un poco en esa dirección, ¿no? Fantástico, Lucía. Ahí me gustaría comenzar a abrir poco a poco la conversación. Quisiera regresar a un momento con Eli, porque mencionaste algo bien interesante, Lucía, y es las dificultades para obtener los datos. Algo tan básico como eso, ¿no? O sea, en el imaginario colectivo de las personas que trabajan datos abiertos en América Latina, como que siempre queda esta idea de que Uruguay va súper avanzado, está muy adelante, ¿no? Y que tiene una de las mejores legislaciones sobre gobierno abierto, transparencia, acceso a la información, etcétera. Pero al final de cuentas,
siempre hay retos y siempre hay obstáculos para acceder a ellos, para sistematizarlos, procesarlos, visualizarlos y lo que sea. Entonces, me gustaría regresar tantito con Nelly y preguntarle cómo ha sido este tema en Perú y si ella conoce también algo más del panorama en América Latina. O sea, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es acceder a información pública sobre uno de los bienes, insumos tan básicos para la vida como es el agua? Y también esta pregunta la lanzo para las personas que nos acompañan de otros países, si alguien quiere también responder en el chat y compartir un poco cómo ha sido esta experiencia, adelante. Bueno, en América Latina es uno de los continentes con más disponibilidad en términos de recursos hídricos respecto a otros, y sin embargo hay muy poca información estandarizada para entenderla a nivel de cuenca. Cuando conversamos incluso el tema en algún momento con Lucía respecto a lo que pasaba en Uruguay y Perú, pero también mapeando lo que ocurría en otros países con condiciones geográficas similares a las del Perú, es decir, que tienen mucha agua en la vertiente atlántica, en la Amazonía, pero muy poca agua hacia los Andes y la costa. Notábamos que no existe una base de datos estandarizada, por ejemplo, respecto a las licencias, a los usos que se da del agua natural y luego ya del agua potabilizada, cómo se distribuye en diferentes sectores. Entonces, si no se tiene esa información a nivel estándar, es muy poco lo que se puede analizar desde sociedad civil o desde el periodismo de investigación, ¿no? Entonces, lo que queda y el reto para próximos trabajos también colaborativos o transfronterizos es a caminar hacia la construcción de una información estandarizada en América Latina que nos permita entender cómo se está distribuyendo el agua, ¿no? El proyecto Río Abierto hace foco sobre este cuerpo de agua en específico. En el caso de nosotros, estábamos tratando de analizar cómo se distribuye el agua que queda en el Perú y cómo se prioriza esta distribución hacia compañías privadas, como la minería o la industria o la agroexportación, en respecto a agricultores pequeños o respecto a comunidades que no tienen acceso. Y el reto está para próximos trabajos de investigación en cómo se empieza a desentrañar esta gestión del agua para priorizar a las poblaciones más vulnerables respecto a otras que pueden tener más. Y esto se puede entender solo entendiendo América Latina no como una distribución política en las fronteras, sino como todo está articulado por un sistema de cuencas bastante complejo, en el que la Amazonía es el corazón productor del agua que incluso llega hacia la costa oeste del continente y también influye en las dinámicas hídricas que tiene toda la costa oeste, ¿no? O sea, Uruguay, parte de Argentina y la misma Brasil. Claro. Y bueno, también están justo mostrando el sistema de cuencas, Lucía, ahí de Uruguay, ¿no? Muy bien. Gran inspiración de Ojo Público. Esto, cuando empezamos en las conversaciones, ¿no? Nosotros ya estábamos en el momento de haber hecho el pedido de acceso a la información para los permisos de agua y empezando a explorar herramientas, aparece Ojo Público con su publicación Dueños del Agua. Y bueno, y de nuevo, si tendrá que ver también con esto de Altec conectando personas, ¿no? Fue uno de los primeros proyectos en los que empezamos a trabajar, y bueno, compartiendo 100% esta necesidad de generar una estrategia y una agenda regional en relación al agua. Arrancamos replicando este mapa, soñando con un mapa para América Latina, pero en definitiva sí será importante conocer, entre otras cosas, acá en Uruguay es muy difícil saber quiénes son la propiedad. O sea, no nos dieron la información, por ejemplo, de si la propiedad donde tienen el permiso para el uso del agua es nacional o extranjera. Hay que pagar para saber eso. Entonces decíamos, bueno, si será necesario generar una mirada desde América Latina y saber, bueno, nuestros recursos en manos de quién están y cómo se está trabajando, y seguir una agenda. Recuerdo conversaciones con la gente de poder desde México también, que vienen trabajando temas en relación a esto, bueno, y
y lo que son obviamente las realidades de los distintos países, pero sí un desafío común que tiene que ver en esto de generar agendas regionales y de abrir datos en relación a todo lo que impacta el ambiente, ¿no? Fantástico, Lucía. Nos quedan alrededor de 15 minutos, entonces vamos a lanzar algunas preguntas y vamos a ver también si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien, por favor, tiene alguna pregunta, pediría que en el chat ponga "yo tengo una pregunta" para cederle la palabra. ¿Querías decir algo, Gloria? Sí, justamente, como retomando el punto de Nelly y Lucía y pensando en el impacto que este tipo de proyectos tienen en la región o como una visión a futuro, me parecería interesante que nos platicaran sobre cómo creen que estos proyectos ayudan a demandar al gobierno, uno, información estandarizada y también cómo ayudan a que se ponga el tema en la agenda y a una demanda de política pública en específico, ¿no? En este caso puede ser la calidad de los datos, incluso el acceso o políticas públicas enfocadas a la gestión del agua a nivel nacional. Entonces creo que sería interesante conocer cómo al unir esfuerzos en diferentes países con este tipo de proyectos de tecnología cívica, participación ciudadana, co-creación, estamos sumando a que eso sea una realidad más adelante. Sí, capaz que ahí el impacto está en dos dimensiones, ¿no? Por un lado, el hecho de que la diaria venga siguiendo periódicamente temas vinculados a la calidad del agua, ha generado en colegas de otros medios y en otros medios de comunicación acá en Uruguay, de referencia y de parte importantes en Uruguay, que los ha de alguna manera como inspirado a poner este tema, a poner el foco en este tema. Esto dicho por los colegas de otros medios. Hay una anécdota ahí del colega de un semanario bastante importante acá en Uruguay que reunió, él es editor de la sección nacional, reunió a los periodistas del semanario y les dijo, de la sección, y les dijo, bueno, la diaria está cubriendo muy bien este tema de calidad del agua, nosotros tenemos que hacerlo mejor que ellos. Y bueno, y ahí promovió de alguna manera la producción de contenidos y la reflexión sobre el tema, que eso también ayuda, digamos, para nosotros es más competencia, pero para el bien público, digamos, ayuda a que todos los medios de alguna manera tengamos el tema en agenda, ayuda a lo que preguntaban de, bueno, impulsar también que el gobierno y que los gestores públicos de alguna manera sean conscientes de que la información importa, de que es necesario disponibilizarla, de que esté pública. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros también, a pesar de que hemos hecho notas bastante críticas con el gobierno en el proyecto Río Abierto, igualmente tenemos un diálogo con el gobierno y con los jerarcas y con los mandos medios y con los técnicos que nos permite también conversar sobre estos temas abiertamente, ¿no? Sobre la necesidad de mayores datos, sobre la necesidad de estandarizarlos, de que los datos sean más claros. De alguna manera ese diálogo, ¿no? Esa retroalimentación también entre periodistas y políticos o gestores, muchas veces ha sido fructífero en el sentido de, muchas veces no ha sido una dinámica de enfrentamiento absoluto, sino a veces incluso una dinámica de colaboración bien entendida, ¿no? En el sentido de que ellos también entiendan las necesidades, muchas veces obviamente no con una visión ingenua, ¿no? Porque evidentemente existen intereses que son distintos, ¿no? Y muchas veces el interés del político o del gestor es ocultar la información, porque si la hace pública no lo favorece, claramente, claro, ¿no? No tenemos una visión ingenua de eso. Pero sí, en algunos aspectos, a veces el ocultar pasa más por un temor o cierto miedo, muchas veces irracional, del político a lo que pueda generar que la información se disponibilice, que es un miedo, como les decía, un tanto como irracional. Bueno, todos los miedos son irracionales, pero es como cierto miedo sin mucho fundamento, ¿no? Y muchas veces del diálogo también con los gestores nos beneficiamos todos, ¿no? Porque se beneficia, muchas veces ellos comprenden, muchas veces no, pocas veces ellos comprenden la importancia de disponibilizar esos datos. Y bueno, hemos tenido también diálogos interesantes en ese sentido, y a veces es ir al choque, ¿no? A veces es decir, sacar notas como hemos hecho en Río Abierto, diciendo no hay datos sobre este tema, el gobierno no los quiere hacer públicos, hemos hecho notas de la ausencia de información sobre determinado tema. Y bueno, ese ir al choque también es una estrategia que ha dado resultado.
Una cosita, perdón, cortita complementando, pero me había quedado como con ganas de mencionarlo en la vez anterior, cuando nos preguntaban esto, cuando Natalia señalaba la importancia de esta comunidad a la hora de pensar en replicar y cosas que son transferibles o no, otras experiencias. Algo que tenía que ver también con esto de la capacidad, creo que en 13 años que ha tenido la diaria de posicionarse como un medio. Y ahí no es que quiera como vendernos, hoy Jordi decía de esto del periodismo profesional, ¿no? Esto en relación a que el periodismo participativo también es periodismo. Yo agrego también que creo que en estos años la capacidad de construir esos vínculos de la diaria que te permiten citar a un taller y encontrar a estos jerarcas con los que muchas veces chocaste y con los que muchas veces has sido muy dura a la hora de publicar, encontrar, bueno, la academia, que siempre ha estado como muy cercana, digamos, a lo que es la comunidad de la diaria, pero, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil que de repente se encuentran con diálogos sumamente cruzados con el gobierno y que de repente para muchos son como de los sectores más ultra, ¿no? Y bueno, y esa capacidad de convocar y generar esa como armonía también para generar un diálogo constructivo, creo que es parte tal vez de los aspectos interesantes a tener en cuenta a la hora de replicar, y bueno, y está bueno pensarlo desde que otros medios, por supuesto, que vienen trabajando también con esas lógicas. Ahí sí una acotación bien breve. Hubo una anécdota, ¿no? Un taller en Santa Lucía, como decíamos, estamos haciendo talleres donde se generó un poco la idea de la herramienta de monitoreo participativo del agua, que era una idea que también estaba en la comunidad, pero en ese taller había, como decía Lucía, jerarcas, estaba el alcalde del lugar, estaban las organizaciones más críticas, el guardaparques, y se generó una fuerte discusión entre los actores, digamos, que nos dio la sensación con los integrantes del equipo de Río Abierto, que era la primera vez que se decían todas esas cosas que se dijeron en la cara, ¿no? Que se las decían a través de, ¿no? O públicamente, o en los medios o lo que sea. Fue la primera vez, o por lo menos nos dio esa sensación, de que se decían las cosas en la cara, claro. Y también es interesante eso de generar un espacio de interacción con actores tan diversos. Fantástico. Si alguien tiene o quiere hacer una pregunta o comentario, este es el momento, nos quedan 10 minutos. Si no, yo igual tengo una pregunta para hacerles. Han mencionado a lo largo de sus distintas intervenciones algunos de sus principales retos u obstáculos a los que se llegaron a enfrentar, ¿no? Desde que no estaba sistematizada o no era plenamente accesible la información, pero me gustaría, a partir de una reflexión, que ustedes nos dijeran cuáles consideran que fueron los principales obstáculos. Si en algún momento se enfrentaron a algún obstáculo que pudiera incluso poner en riesgo la viabilidad del proyecto, algo que les hubiera dicho, que les hubiera hecho como replantearse, detenerse, decir, uy, esto está complicado, ¿no? ¿Qué fue? ¿Fue algo más de índole político, gubernamental? ¿Fue algo de temas más tecnológicos? ¿Dónde creen que estuvieron los principales obstáculos a los que se enfrentaron? Creo que claramente uno tuvo que ver con, bueno, la falta de información pública y sobre todo que sé que, bueno, es algo que se repiten en estos proyectos comunes, pero el trabajo enorme y las horas para poder disponibilizar esa información, trabajar sobre ella, sacar conclusiones. Pero bueno, a ver, de nuevo, fue un obstáculo que lo pudimos compensar en la medida que estábamos en un marco Río Abierto, con un apoyo específico, pero llevándolo a lo que son los tiempos de las reacciones y las capacidades de los medios, a veces no aparece esto de decir, bueno, qué cara que es la investigación y el periodismo de datos si partimos de información que es de tan mala calidad, ¿no? Y si partimos de un montón de horas y de seguimientos para poder acceder a esa información, utilizando una ley que, bueno, que obviamente es mejorable, pero que en términos generales funciona bien aquí en Uruguay, pero cuando lo ves en términos de tiempo, creo que eso ha sido uno de los principales obstáculos, porque todo el tiempo te genera eso de decir cuánto más podría hacer, ¿verdad? Y por momentos esos miedos a compartir la información, y esa falta de seguir trabajando y generando confianza desde quienes, desde el gobierno entienden que hay que ir hacia esa dirección, bueno, seguir convenciendo. Creo que por momentos un obstáculo es, hoy vos decías, Jordi, esto de que Uruguay en América Latina, y bueno, y claramente sabemos que tenemos ventajas y una situación comparativamente favorable en relación a temas
comunes de la región, ¿no? Y ni que hablar que en temas específicos del agua, muchas veces con Nelly conversando, aparecen lo que es la agenda y los desafíos que están teniendo en Perú, y bueno, y tal vez aquí en Uruguay, evidentemente parecería que no tenemos esas alarmas, ¿no? Entonces esto a veces creo que juega en contra, porque en la medida que esa información no está disponible, en la medida que no está colocada en la agenda pública, se hace como mucho más lento esta posibilidad de tener, creo que impacto, ¿no? Entonces, me parece por ahí que, bueno, diciendo, se hace difícil, creo, como que visualizar cuál es la situación cuando todo el tiempo te estás comparando con América Latina, ¿no? Entonces, comparativamente siempre va a ser bueno, ¿y de qué se vienen a quejar los de Uruguay, no? Claro. Eso no quita que acá la interna, una cosa es cuando estás afuera, entendés, dimensionás, pero eso no quita que acá la interna no puede ser que estemos hablando con bombos y platillos de lo que fue la experiencia del Plan Nacional de Aguas como la maravilla que tenemos para mostrar al mundo, cuando es sumamente cuestionado acá por las organizaciones. Se hizo un trabajo específico de CIAGUA que monitoreó todo lo que fue ese proceso, donde hace críticas muy importantes al proceso y vemos que no son recogidas. Yo no te digo que vos salgas hacia afuera diciendo todo lo que hiciste mal, obviamente que es importante, pero no vemos que hayan aprendizajes que se tomen, ¿no? Una ley nacional de agua que no incorpora ningún dato en relación a la perspectiva de género, no podemos estar hablando de que son las leyes modelos que hemos generado, ¿no? Entonces ahí me parece que hay desafíos sumamente importantes en esto de, bueno, a la interna no quedarnos con esta cosa de, che, estamos bastante bien, sino profundizar en esos cambios que son necesarios, porque dejamos mucho que desear en cuanto a información pública en relación al tema. Muy en ese bien. sentido, por ejemplo, una estrategia que utilizamos, por esto que mencionaba Lucía, de qué pasa, si uno mira los indicadores de Uruguay, por ejemplo, de acceso al agua potable, dice, la conclusión inmediata es, bueno, pero ustedes no tienen problemas de acceso al agua potable. ¿Por qué este proyecto? Hasta incluso podría cuestionar la importancia del proyecto en sí mismo, ¿no? Y en realidad lo que nosotros hicimos fue visibilizar algunas historias de vida de personas que no tienen acceso al agua potable hoy en Uruguay, y no en lugares alejados, rurales, sino en la propia Montevideo, en el centro de la ciudad, cerca del centro de la ciudad. Hay personas que no tienen, mujeres con muchos niños que no tienen acceso al agua potable, que tienen que trasladarse de sus domicilios para ir a buscar agua potable, y de alguna manera, Lucía está buscando en pantalla la nota, de alguna manera contar esa historia, contamos por ejemplo la historia de 40 familias que viven en un asentamiento, es de alguna manera visibilizar que no todos estamos pudiendo acceder al agua potable en Uruguay, y fue la manera que encontramos también de mostrar eso, porque si lo mostrábamos con cifras solamente, no decían las cifras mucho, y menos en términos comparativos. Y bueno, Claro. también fue buscar una estrategia periodística para mostrar eso. Claro, y una cosa que me parece muy relevante es lo que significó el proyecto a lo interno de Uruguay. Decir, claro, podemos estar bien en algunas leyes o en algunos indicadores, etcétera, pero evidentemente hay rezagos, y aquí están varios de los rezagos, ¿no? Ese nivel de enfoque es fundamental, pero al mismo tiempo permitir una conversación latinoamericana, ¿no? O sea, poner este tema en agenda con otros medios, con otros periodistas, con otros colegas, también me parece muy relevante. Estamos ya cerrando. Hay una pregunta de Isabel Zamudio, ella es periodista freelance de Costa Rica, y pregunta por qué viene, por el futuro. ¿Cuáles son qué es lo que sigue para Río Abierto, y cuáles son los principales objetivos para este año y para el siguiente? Bueno, en realidad Río Abierto vamos a estar trabajando de aquí a fin de año en, bueno, seguir generando todo lo que tiene que ver con los contenidos periodísticos, pero además este espacio de experiencia piloto de monitoreo participativo en la cuenca de Santa Lucía. Eso es lo que tiene que ver específicamente al proyecto. Y ya, bueno, pensando más hacia el futuro, lo que visualizamos es la necesidad de empezar a trabajar esta agenda articulando mucho más desde una lógica regional, ¿no? Por eso también nuestro especial interés durante todos estos meses poder ir generando experiencias e intercambios con otros medios que vienen trabajando el tema. Particularmente desde Fundación Avina es una agenda que se viene trabajando, entonces ahí también hay todo un ecosistema interesante de capacidad de generación de contenidos. Y bueno, y creemos que
nos gustaría enfocarnos en esa dirección, ¿no? Sin dejar de dar seguimiento a los temas locales, empezar por lo menos a mejorar esa articulación de agendas que lógicamente y ojalá tendrá que ver también con la posibilidad de empezar a avanzar hacia un estándar que nos permita socializar esos datos y poder generar agendas comunes. Sí, porque como decía Nelly, en realidad los cursos de agua no terminan en las fronteras nacionales, Claro. Entonces es un desafío también poder pensar estos proyectos más a nivel regional y quizás también ampliar un poco la perspectiva que ya de hecho por la vía de los hechos Río Abierto ha sido bastante más que digamos, un proyecto sobre calidad del agua, ha trascendido eso y ha abordado otros aspectos ambientales, y hoy ese tema es clave, ¿no? Ya vemos las movilizaciones que hay en torno, por ejemplo, a la crisis climática, entonces cómo desde la región también hacemos punta a todos los medios con eso y podemos coordinarnos, ¿no? Para generar contenidos, información sobre ambiente que sea más allá de las fronteras nacionales. Muy bien, fantástico. Pues les auguro mucho éxito. Para todo lo que tenga que ver con la perspectiva regional y latinoamericana, saben que pueden contar también con Distintas Latitudes. Lo sabemos. Y le cedo la palabra a Gloria Guerrero. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias a ustedes por compartir su experiencia. Creo que me gustaría solamente dar una breve conclusión destacando el valor que tienen ese tipo de proyectos en la visión de cómo la tecnología puede impactar de manera directa la vida de las personas, su día a día, y en un tema tan relevante como el agua, creo que aquí es el ejemplo perfecto es Río Abierto, como el valor de tener una visión multidisciplinaria ante los diversos problemas que enfrentamos como región, la cooperación intersectorial e interinstitucional que también representó Río Abierto es sumamente valioso para nosotros y también nos da un enfoque bastante pues, optimista. O sea, si pensamos en que si cada vez colaboramos más entre periodistas, investigadores, instituciones, etcétera, creo que podemos ir poco a poco cambiando la realidad de nuestra región y creo que la tecnología más que se vuelve el vehículo, no es el fin en sí mismo, sino un vehículo para lograr estos objetivos. Así que les agradezco muchísimo y les mantendremos informados sobre los siguientes temas que abordaremos en función de datos. Muchas gracias a todas nuestras invitadas y a ti, Jordi, por moderar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Un favor, a mí siempre me gusta tomarnos una foto del registro, del recuerdo, entonces no sé si Lucía puede dejar de compartir pantalla y la gente, si está de acuerdo y quiere poner su camarita, Claro, es que, a ver si... ok, dale, perfecto, ponemos la de acá. Ya vamos, como verán, mucha tecnología cívica, pero la tecnología esta no es nuestra. A veces la tecnología se pone en rebelde. Por eso, sí, total, hoy está todo mal. Pero ya veo que ahí la gente empieza a poner sus videos, ahí veo a Martín, Alberto Mella, ahí empiezan a aparecer poco a poco Pablo Baños, Juliana. Todos tenemos cara. Claro, para ponernos rostro. Entonces, yo sigo viendo la pantalla compartida, creo. Sí, creo que, a ver si puedo tomar control. ¿Lo logré? Sí, por favor. Ahí estamos. ¿Lo logramos? Entonces, si pueden poner su cámara. Y a la cuenta de 3, les voy a pedir que sonrían, que pongan su mejor expresión. Que nos peinemos. Que todos están peinados. Entonces, bueno, ahí faltan algunos que todavía no aparecen a cámara, pero están. Ahí van, poco a poco. Vamos a dar un segundo más. Bueno, pues entonces ahí si pueden saludar a la cámara. Saluden. Eso, muy bien. Fantástico. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jordi. Gracias, Lucía. Seguiremos conversando. Muchas gracias por conectarte, Nelly. Mil gracias, equipo de La Diaria, por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao, un abrazo a todos.